ese reloj biológico, como te digo, va avanzando y no se va a detener. Entonces, si tú tienes un deseo de ser mamá, pero no va a ser en este momento y ya estás haciendo toda esa preparación, pues también existe una opción muy válida que es congelar tus óvulos, ¿no? Congelar tus óvulos es someterte a un tratamiento pues de fertilidad donde te van a estimular, van a hacer que en ese ciclo menstrual tú tengas un mayor crecimiento de folículos y los van a capturar para poder tenerlos en una congelación, por así decirlo, durante varios años hasta que tú decidas que quieres ser mamá. Porque esos óvulos van a tener una mejor calidad, van a tener un mejor material genético y van a ser óvulos mucho más sanos que conforme más tiempo vaya pasando. Hola, bienvenidos a una emisión más de iPrenatal. En pro del mes de marzo y de la mujer vamos a hablar de un tema súper interesante que es embarazo después de los 35 años de edad y está con nosotros el doctor Alberto Vázquez Salazar, médico materno fetal, para poder platicar de este tema súper interesante. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. La verdad que cómo se ha ido incrementando la parte de los embarazos después de los 35 años. Ahorita viendo las estadísticas estamos viendo que el 30% de las mujeres está ocurriendo este fenómeno, se embarazan por primera vez después de los 35 años. ¿Tú a qué crees que se deba todo este tipo de fenómeno social que estamos viendo, Jessica? La realidad es que la mujer cada vez está buscando mucho más ser independiente, mucho más tener estudios profesionales más avanzados, estar económicamente estable antes de pensar en ser mamá. Esto evidentemente lleva a un retraso en encontrar una pareja y la mujer al intentar pues obtener mejores medios de vida, pues va retrasando cada vez más la fertilidad. Otra cosa importante también es que ahora hay muchos más métodos anticonceptivos, entonces la mujer tiende a utilizar otros métodos y por lo tanto cada vez va espaciando mucho más el deseo de ser mamá y creyendo que va a poder conseguir un embarazo más fácil después cuando cumpla todo su objetivo de mujer. El problema es que a mayor edad pues va a haber unas complicaciones distintas y diferentes procesos en cada mujer embarazada de más de 35 años de edad. Sí, la verdad es que es todo un problema ahí que se está generando, un problema de salud pública, porque en realidad cada vez vemos un poquito más creciendo la incidencia de infertilidad y mucho ha ido asociado a ir aplazando la edad de buscar un embarazo. Y como dices bien, la mujer no la tiene fácil, o sea, no la tiene fácil porque entre que quiero yo desarrollarme como mujer, quiero pues alcanzar estas cuestiones de mis metas, una licenciatura, una maestría, un doctorado, porque la verdad es que actualmente con una licenciatura prácticamente es como tener la prepa de hace muchos años, o sea, ahora cada vez nos exige como el mundo tener un poquito más de preparación o especialidades o maestrías o doctorados que nos permitan ser un poquito más competitivos en la parte laboral y pues sí, obviamente empezar a buscar pareja, a lo mejor que termines de estudiar entre los 30 y 35 años, empieces a generar ya un proceso a lo mejor de realización como madre y lo que vemos en las estadísticas del INEGI, que prácticamente los hombres antes de los 40 años el 92% ya fue papá. O sea, comparado con este porcentaje, solo el 8% de los hombres va a ser papá después de los 40 años. Entonces no solo es que empieza a buscar embarazo después de los 35, sino también, o sea, hombres que quieran ser papás después de esta edad, ¿no? También es un tema ahí un poquito complejo. Y si esto le aunas la problemática de cómo van existiendo ciertos cambios fisiológicos, que nos puedas explicar de cómo una mamá, la cantidad de óvulos con los que nace y cómo van disminuyendo esa reserva ovárica y cómo la tasa de fertilidad de una mujer va cambiando de los 20 años y cómo va disminuyendo a través de los años.
Bueno, es que no está fuera de la realidad que la pirámide poblacional va cambiando en México y en muchos otros países, ¿no? Por eso ya hay mucho más gente adulta que niños, porque la mujer pues va retrasando esta fertilidad justo por obtener ciertos objetivos y no tiene el alcance de conocer toda la información, de que no va a ser tan fácil poderte embarazar después, ¿no? Todas las mujeres al momento de ser un embrión, pues tenemos asignado un número de óvulos. Ese número de óvulos o de folículos, pues van a ser 1.000.000 al nacer, pero cuando comienza nuestro ciclo reproductivo ya cayó a 300.000 y estos 300.000 son los que vamos a tener disponibles para en cada ciclo menstrual pues tener la oportunidad de lograr embarazarnos. La realidad es que hay muchos factores ambientales, pues obviamente el consumo de alcohol, de tabaco, el peso, alimentos, medicamentos que pueden ir disminuyendo todavía más este número, ¿no? Si tú tienes una cirugía y te quitan un ovario, pues entonces tu número va a ser ya la mitad y por lo tanto vas a ir cada vez teniendo menos posibilidades de lograr embarazarte. Por poner un ejemplo y hablando de estadísticas, vamos a tener que una mujer de 25 años va a tener en cada ciclo menstrual una posibilidad de embarazo de un 30%. Pero si tú ya tienes 30 años, entonces esa posibilidad mensual ya solo es un 8%. Y si tú tienes 40 años o más, tu posibilidad de embarazarte va a ser solamente de un 1%. Entonces sí se ve un decremento súper importante y cómo ese declive cada vez va yendo o cayendo abruptamente conforme más años va teniendo la mujer. Y por supuesto que la mujer sí tiene un reloj biológico, ¿no? Por eso a veces es una lucha interna entre querer ser profesionista, entre querer lograr tus metas y también querer ser mamá. Sí, yo creo que las mamás que han estado aplazando la maternidad y que están a lo mejor en los 30 años, creo que es la mamá que si en ese momento todavía desea aplazar un poco más, 5 años, 7 años, 8 años a tener un hijo, ¿qué consejo le darías a esa mamá de 30 años que en ese momento no quisiera todavía ser mamá a los 30? Pues yo le diría que si de verdad quiere ser mamá, entonces vaya haciendo una preparación, ¿no? Y vaya haciendo una preparación desde alimentación, desde cuidar su físico, desde cuidar la dieta, las horas de sueño, porque cuando somos jóvenes pensamos que somos inmortales y que todo lo vamos a poder hacer, pero la realidad es que el tiempo sí va a cobrar factura en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y ese reloj biológico, como te digo, va avanzando y no se va a detener. Entonces, si tú tienes un deseo de ser mamá, pero no va a ser en este momento y ya estás haciendo toda esa preparación, pues también existe una opción muy válida que es congelar tus óvulos, ¿no? Congelar tus óvulos es someterte a un tratamiento pues de fertilidad donde te van a estimular, van a hacer que en ese ciclo menstrual tú tengas un mayor crecimiento de folículos y los van a capturar para poder tenerlos en una congelación, por así decirlo, durante varios años hasta que tú decidas que quieres ser mamá. Porque esos óvulos van a tener una mejor calidad, van a tener un mejor material genético y van a ser óvulos mucho más sanos que conforme más tiempo vaya pasando. Y por eso las mujeres que se embarazan de manera natural con sus óvulos después de los 35 y no se diga después de los 40 años, pues tienen muchísimo más riesgos, ¿no? Y esos riesgos obviamente se van a ver pues desde que se embarazan, ¿no? Entonces, no vamos lejos, un riesgo de un aborto que se duplica cuando una mujer tiene más de 40 años. Y bueno, tú eres el experto en podernos platicar justamente cuáles serían los riesgos de una mamá de más de 40 años, ¿no? Sí, generalmente en este problema, digamos, de aplazar la maternidad, los óvulos iba disminuyendo su calidad de los ovocitos. Como bien lo dice Jessica, ese óvulo prácticamente está desde el momento del nacimiento y generalmente está en una etapa en la cual al momento de la fecundación, ya cuando la mamá decide ser, embarazarse, va a ser ese óvulo fecundado por un espermatozoide. Generalmente el óvulo permanece sus cromosomas en un número que le llamamos número diploide y generalmente el espermatozoide sí se va dividiendo en un número haploide, es decir,
que el espermatozoide ya tiene dividido el material genético a la mitad. Y hasta el momento de que el espermatozoide, con ese número haploide, es decir, con la mitad del material genético, fecunda el óvulo en ese momento separa su material genético a la otra mitad para poderse, digamos, complementar con el DNA del espermatozoide. Pero es sabido que entre mayor tiempo pasa, si una mamá, por ejemplo, se embaraza a los 40 años o después de los 35, muchas veces en el momento de la fecundación, esta separación del material genético ya no se hace de forma adecuada. Y entonces se pueden quedar pegados algunos cromosomas porque ya, digamos, lleva pegado ese material genético durante muchos años. Y entonces estos problemas les llamamos problemas de no disyunción, donde a veces se quedan pegados el cromosoma 21, el 13, el 18 o los sexuales, ¿sí? Y al momento de ser, digamos, ahora sí que fecundado por el espermatozoide es cuando aparecen lo que son las trisomías, como son el síndrome de Down, trisomía 3, 18 Turner, etc. Entonces es cuando aparece mayor la probabilidad de tener un bebé con un problema cromosómico. Si bien a cualquier edad puede suceder este tipo de situaciones, o sea, a una mamá de 20 años también le puede suceder, pero es menos probable, ¿sí? Conforme avanza la edad, este problema de no disyunción cada vez será más frecuente. Y es algo importante que debe saber la mamá, que si se embaraza después de los 35 o 40 años, nosotros siempre le sugerimos realizar a lo mejor estudios de DNA fetal, a lo mejor etapas tempranas del embarazo, por ahí de la semana 10, que ya se le puede tomar una muestra de sangre a la mamá para nosotros conocer cromosómicamente cómo viene ese bebé, ¿sí? Si el bebé viene bien, pues la verdad es que el embarazo, cursa, de forma natural. Pero si viene con algún problema cromosómico, pues bueno, ya se ven ahí todas las alteraciones, el riesgo de pérdidas, los abortos ahí espontáneos y pues bueno, todas las complicaciones que puede venir cuando un bebé viene afectado. Pero no solo eso, Jessica, no solo aumenta el riesgo de problemas cromosómicos, la incidencia al doble de abortos, que generalmente en la población es del 10 al 15%, podemos tener una incidencia todavía un poquito más alta de pérdidas tempranas en embarazos mayores de 35 años. También se va perdiendo como cierta tolerancia a las cuestiones del embarazo. Y eso lo vemos nosotros porque las incidencias tanto de preeclampsia como de diabetes, como de parto prematuro, se van incrementando muchísimo en las mamás y más de 40 años todavía se va incrementando más. Si a eso le vas aunando otros factores de riesgo, como por ejemplo que el embarazo ya no fue espontáneo, sino fue por un método de fertilización in vitro, pues, y la mamá es mayor de 40 años, por ejemplo, hay algunos artículos que nos hablan de tasas de prematurez del 40% en mujeres mayores de 40 años que hicieron fertilización in vitro. Entonces son porcentajes muy altos. Si nosotros comparamos a una mamá en estas condiciones, comparas con una de 20 años que el porcentaje de riesgo de prematurez es del 1%, entonces sí nos damos cuenta que sí hay factores que nos van incrementando el riesgo de un desenlace perinatal adverso. Entonces, si bien son mamás que podemos ayudarlas, porque sí se puede en esta, ahora clasificaciones de los embarazos de alto riesgo, podemos ir identificando estos factores e ir dando algunos medicamentos que nos ayuden a prevenir este tipo de complicaciones. No se pueden prevenir al 100%, sí, pero sí se puede prevenir, en una proporción, para disminuir estas complicaciones. Claro, y como platicábamos anteriormente, pues el estado de salud de la mujer es una base primordial. Entonces, que la mujer mantenga su peso, que la mujer tenga una consulta preconcepcional, que se prepare con nutrición, que se prepare con suplementos vitamínicos, con detecciones oportunas, porque bueno, es cierto que a mayor edad pues también hay más riesgo de tener miomatosis uterina, hay más riesgo pues por la pérdida de la colágena, todas las hormonas van disminuyendo después de los 35 años y por lo tanto, pues como tú dices, el cuerpo no va a estar
pues de la mejor manera o preparado para recibir un huésped que va a ser un bebé y poder llevar a término con ese embarazo, ¿no? Y por eso tanto riesgo de aborto, porque la mayoría de las mamás pues no comprende esta situación de que es justo una falla en el material genético lo que da como resultado hasta un 90% de los abortos, ¿no? Y entonces, si tengo más edad, pues esa posibilidad en mí es mucho mayor que en cualquier otra persona, ¿no? Y hablar de la fertilización in vitro o de biología de la reproducción, pues es una realidad cada vez más común. Ya una mujer que no logra embarazarse de manera natural por su edad, pues busca una alternativa para cumplir con su deseo de ser mamá, ¿no? Y ese deseo de ser mamá pues puede ser desde con sus mismos óvulos, pero comprendiendo toda esta situación de que esa calidad ovárica no va a ser la mejor, hasta ovodonación, que también es algo que las mamás tienen que saber. Si yo ya tengo 35 años o 40 años y mis óvulos no son la mejor calidad, entonces puedo buscar una donante que sea más joven, que tenga características pues que yo deseo y obtener óvulos para que puedan ser implantados en mí con la fecundación del espermatozoide del esposo, o igual también un donador. O sea, hay varias alternativas, pero para que yo pueda cumplir mi deseo de ser mamá, ¿no? Y eso pues va a mejorar mis posibilidades cuando tengo un óvulo mucho más joven, ¿no? Eso es algo muy importante que las mujeres de 30 años deben de saber, porque generalmente sabemos que las mujeres de 20 años ni les pasa por aquí ser mamás ni esa cuestión, pero a los 30 años creo que empiezan a entrar con esta probabilidad de que tal vez sí quieran ser mamás y van dejando pasar el tiempo. Cuando entran a los 30 años es como una etapa donde nosotros vemos a las pacientes que 5, 6, 7 años se les va digamos tratando de decir sí voy a ser mamá, no voy a ser mamá, etcétera, y ya se pasó este tiempo. La mamá que ahorita está, o la mujer más bien que tiene ahorita 30 años y que no tiene pensado en ese momento ser mamá y tiene la idea de decir, bueno, me puedo embarazar incluso hasta los 40 y ya hay métodos de fertilización in vitro y puedo congelar mis óvulos y tengo todas estas opciones, sí las tiene, pero debe de saber que las mamás de 40 años que buscan un embarazo, la gran mayoría de esas mamás no fueron embarazos espontáneos, fueron embarazos logrados por fertilización in vitro. Muchas mujeres que tienen un embarazo por fertilización no dicen que fue por fertilización. Entonces muchas mujeres también creen que sí se pueden seguir embarazando a los 40 años. Entonces deben de considerar esto. La segunda, que tampoco les dicen a las mamás, a las mujeres de 30, es que en un gran porcentaje de las mamás que se embarazan a los 40 no fueron con sus propios óvulos, como bien lo dices, fue ovodonación y entonces pues ya no son la mamá biológica. Si en algún momento desean ser las mamás biológicas también, entonces la congelación de los óvulos es la mejor opción. Y entonces también deben de considerar que los costos de todo este tipo de procedimientos también son considerables. Por ejemplo, a lo mejor un costo de una congelación de óvulos sale alrededor de 150,000 pesos, ya con todas las cuestiones de medicamentos, honorarios, capturas y todo eso. Y aparte, pues también se tiene que pagar cada año por mantener esos óvulos congelados. Entonces, que son cuotas que son considerables de 15,000 pesos anuales. Si a lo mejor pues 10 años los tienes ahí congelados, pues hay que considerar todo ese tipo de gastos. Si no congelaste tus óvulos y llegaste a los 40 años y deseas un embarazo, pues debes de saber que un método de fertilización anda alrededor de 300,000 pesos, o sea, los ciclos. Entonces, todo eso la mamá lo debe de ir considerando, la mamá de 30, bueno, la mujer de 30 años, todo ese tipo de planeación para que no le tome de sorpresa llegar a los 38 años y decir, ahora sí quiero ser mamá, y que no tenga contemplado todos estos factores, ¿no? Sí, es una realidad, te digo, pues que la maternidad se va postergando, pero toda esta información sí es importante de conocerla y de que las mujeres la tengan a su alcance.
sobre todo pues para poder la mujer valorar sus opciones y poder elegir de manera oportuna pues qué es lo que quiere hacer, cómo quiere desarrollarse, ir haciendo un plan de vida, ¿no? Si bien sabemos que nada es absoluto, pues yo creo que lo ideal sería que la mujer pudiera cumplir su sueño de ser mamá si es que así lo desea. Sí, yo creo que para eso la tecnología pues ha ido desarrollándose de forma muy importante y más en el área de la reproducción asistida, pero también yo creo que hay algo que se debe de considerar también ciertas cuestiones de una legislación sobre la fertilización, porque si también es un derecho como tal, Jessica, que la mamá apoyarla a estos deseos, también vemos ahora embarazos de mujeres de 50 años que incluso nos ha llegado a tocar con embarazos gemelares, donde también el tema de la seguridad para la mamá y para los bebés también es considerable. O sea, ¿qué nos puedes hablar de los riesgos, incluso hasta de morbimortalidad cuando se embarazan después de los 40 o 45 años por estos métodos? Sí, pues es que ese es un punto muy lábil donde debería de existir un comité de ética, pues, o bioética, como se llama en medicina, pues para poder saber hasta dónde si está bien o está adecuado cumplir con esos deseos de la mamá y sobre todo no exponerla, como tú dices, a un riesgo innecesario o por cumplir sus deseos, incluso a riesgos pues, de muertes fetales, a riesgos de muertes maternas. Porque, bueno, pues desde empezando de que la fertilización in vitro va a duplicar tus riesgos, ¿no? O sea, va a duplicar tu riesgo también de tener un aborto, porque no porque te fertilicen ya todo va a funcionar de maravilla, ¿no? O sea, claro. Incluso hay pacientes que tienen que tener 2, 3, 4 ciclos de fertilización porque no han logrado tener un embarazo, por lo que platicamos, pues, de que el reloj biológico de la mujer va cambiando y que su cuerpo ya no tiene la misma tolerancia. Entonces, tampoco es una garantía absoluta, es una posibilidad, pero no lo va a garantizar al 100%. Y entonces, bueno, pues tus riesgos de aborto se duplican, tus riesgos de parto prematuro también hasta un 40%, y sin afán de asustar a las personas que nos están pues viendo el día de ahora, la mortalidad también es una realidad que cuando nosotras nos embarazamos adquirimos riesgos que no tendríamos si no estuvieras embarazada, riesgos de preeclampsia, riesgos de diabetes, riesgo de una hemorragia obstétrica, de una muerte materna. Pero sí es cierto que a menor edad estos riesgos son menos y que van aumentando con cada factor que tú le vas agregando. Entonces, si tu riesgo de mortalidad basal es de 1%, pues cuando tú tienes más de 40 años o te sometiste a una técnica de fertilización in vitro, ese riesgo se duplica. Entonces, sí, todos esos riesgos son importantes de que la mujer los maneje, sepa que existen y sobre todo que sepa cómo prevenirlos y que acercarse a un médico que pueda tener un manejo adecuado del embarazo, un materno fetal, que va a manejar un embarazo de alto riesgo y que va a dar detecciones oportunas y manejos diferentes a los que cualquier otro médico te puede ofertar, son la clave del éxito para obtener mejores resultados y para disminuir estas estadísticas. Sí, si bien la mamá que digamos llega con embarazos de 40 años, fertilización, etcétera, con algún problema ya preexistente, problemas del hipotiroidismo que cada vez lo vemos ahora más frecuente asociado al embarazo, ¿no? Que hacen estos síndromes de glándulas decadentes donde se van manifestando en muchas ocasiones en el embarazo, los detectamos por primera vez, cómo van teniendo ya cierta alteración de la hormona tiroidea, cómo va disminuyendo también las cuestiones de, ahora sí que esa reserva de insulina que va teniendo su páncreas, cómo se nos van incrementando las probabilidades de diabetes gestacional, cómo las cuestiones del peso también los vamos viendo, el peso que una mujer tiene a los 20 años que el peso que lo tiene a los 40 años, ¿no? Y esto también van sumando factores que puedan, digamos, entre todos ya conjuntarse y generar un poquito más de problema. Yo siempre les recomiendo a todas las mamás, si van a planear un embarazo después de los 35 años, sí ponerlas primero en un régimen, digamos, de alimentación, de hacer ejercicio, de modificar muchos hábitos, disminuir la cuestión del consumo o eliminar el consumo de alcohol, de tabaco,
drogas, que cada vez también es mucho más frecuente, y para tratar prácticamente de poner a las mamás en las mejores condiciones o en las condiciones ideales para que puedan lograr ese embarazo que tanto desean, ¿no? Y no solo a las mamás, también a los papás, porque también es verdad que la calidad espermática pues va a ir disminuyendo, que sí necesitas una buena cantidad de esperma adecuado para que tú logres embarazarte. Entonces, obviamente la obesidad del papá, el consumo del tabaco, como tú bien decías, ya cada vez es mucho más frecuente el consumo de alguna droga que pareciera inocua, pero que en cuestión de fertilidad sí va a impactar también en la mujer, ¿no? Entonces, el que el papá o el hombre se someta también a este régimen es una parte fundamental. Sí, también, por ejemplo, se habla mucho del consumo del ácido fólico en las mujeres, pero también ayuda a mejorar la calidad del esperma en los hombres. Entonces, se considera actualmente que tanto hombre y mujer deben de tomar ácido fólico previo a buscar un embarazo. Y bueno, esto, digamos, se tiene que ir estudiando de siempre como en pareja, no en una situación como aislado nada más únicamente a la mujer, sino es un manejo en pareja. Claro, y es una realidad que antes de los 35 años, pues si tú deseas embarazarte de manera espontánea y tú tienes una pareja, pues damos un año completo en el que tú tengas actividad sexual en tus días fértiles, no te cuides con ningún método de planificación para que logres embarazarte. Si después de un año no lo logras, entonces es cuando comienza el estudio de una pareja infértil, que obviamente son estudios tanto para la mujer como para el hombre, porque hay muchas causas de infertilidad masculina también, ¿no? Pero si tú tienes más de 35 años, ese periodo se acorta a la mitad, entonces ya no tenemos solo un año, ya solo tenemos 6 meses de que tú logres tener un embarazo espontáneo, y si no lo has conseguido, entonces hay que avanzar a la fase 2 del estudio de la pareja infértil, ¿no? Entonces sí vemos cómo está muy normado el tiempo, el punto corte, porque a partir de los 35 años empieza el declive estrogénico de la mujer, ¿no? Entonces sí, las gráficas de cómo va cayendo ese estrógeno, cómo va disminuyendo, son muy claras desde los 35 años, ¿no? Si nosotros pudiéramos darle a lo mejor desde el punto de vista de una mujer profesionista ginecobstetriz, ¿o qué consejo le darías a la mujer de 30 años que en este momento pues no quisiera embarazarse? Pues que priorice cuáles son sus ideales para poder determinar si ella quiere si ella quiere ser mamá o no en un futuro, porque también es cierto que ya hay muchas mujeres que al ver cómo está la situación mundial ya deciden que no van a querer ser mamás, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante siempre va a ser el que no te arrepientas o sea, no vamos lejos. En el mundo de artistas hay una artista muy famosa que acaba de declarar hace poquito: me hubiera gustado tener esta información, me hubiera gustado saber que podía haber congelado mis óvulos, que podía haber tenido una oportunidad y no arrepentirme ahora. Entonces creo que la palabra arrepentimiento es algo muy fuerte. Entonces, preferible que tú congeles tus óvulos y los tengas ahí. Si no los necesitas, pues ya valorarás qué hacemos con ellos, a desearlo y no haberlo hecho. Yo creo que lo mejor que yo podría decirle a las mujeres son: busca un plan, decide qué es lo que quieres hacer, pero si en ti está la posibilidad de querer ser mamá y en este momento no es la prioridad, sí hay opciones para poder hacerlo después. Sí, yo creo que yo daría también ese consejo. Si hay una mujer entre 30 y 35 años que nunca ha sido mamá, yo creo que es tiempo de congelar óvulos, porque por sí o por no, que los tenga ahí como una opción, porque sí llega a suceder que después de algunos años hay este cambio, ¿no? Este cambio de pensamiento, porque se vale cambiar de opinión, que de repente a lo mejor a los 32 años dijo: pues sabes qué, no encuentro una pareja, no me siento muy bien así sola, etcétera, pero más adelante, a lo mejor a los 38, 40 años, conoce una persona con la cual quiere estar haciendo una vida en pareja, y pues a lo mejor ya es muy tarde para la parte de la maternidad, y bueno, pues que tenga esa opción de decir: bueno, tengo unos óvulos de muy buena calidad que congelé a los 30 años, puedo ser madre biológica, podemos someternos a un tratamiento y pues conseguir ese deseo, ¿no? Ese deseo de
de ser mamá. Claro. Es cierto que es un poco controvertido este punto de biología de la reproducción, ¿no? O sea, incluso en algunos otros lugares no está tan aceptado, pero al final es una muy buena opción para todas las mujeres que están postergando esta fertilidad, pero que sí lo desean en algún momento. Sí. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias. La verdad que es un tema que siempre va a generar pues bastante controversia y también es una situación pues que cada vez vamos a ir viendo pues cada vez más frecuente, porque es un hecho que en esta evolución que estamos teniendo de las mujeres, incluso pues lo vemos en otros países, el embarazo después de los 35 pues va a ser cada vez mucho más común. Es una realidad. Así es. Gracias a todos por la invitación y gracias por habernos acompañado esta vez en iPrenatal. Los esperamos en la consulta para hacer una preparación antes, justamente para lograr embarazos mucho más sanos, y después para el cuidado de todo el embarazo con el doctor Alberto. Gracias. Gracias a ti.